Shabbat Shalom. Bienvenidos a Shabbat Torah. Hoy es viernes 21 de julio del 2017. Hoy es Shabbat 27 de Tammuz del año 5778. El día de hoy tenemos dos porciones. La primera es Matot, que significa tribus. Y la otra es Masei, que significa etapas. La lectura va a ser de Números 31 a Números 13. Obviamente por cuestiones de tiempo no vamos a poder abarcar toda la porción, pero vamos a ver lo más importante de este Shabbat. Y hoy nos acompaña de la Universidad Teológica Shofar, Nibardo Gómez. ¿Cómo estás, Nibardo? Bien, pastor. Shabbat Shalom. Pues bienvenido. Vamos a tener un estudio que va a tratar un tema muy importante. Entonces vamos a comenzar con la lectura, la primera porción que vamos a leer el día de hoy. Vamos a leer de Números 30, del 1 al 8. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligado a su alma, con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a toda lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciera voto a Jehová, y se ligara con obligaciones en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto, y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiera ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere, todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiera ligado su alma no serán firmes, y Jehová la perdonará, por cuanto su padre lo vedó. Pero si fuere casada e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosas con que obligue su alma, si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callara a ello, los votos de ella serán firmes, y obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios, con que ligó su alma, será nulo, y Jehová la perdonará. Ok, entonces el día de hoy, el tema de este Shabbat es guardar el juramento o tu palabra. Es un principio bíblico muy importante y es algo que nos va a ayudar a entender que cada vez que nosotros hacemos un voto o un juramento, estamos bajo obligación ante Dios de cumplirlo. Toda esta porción que leímos es básicamente lo que vamos a usar de texto para este principio bíblico y vamos a ir avanzando conforme el texto nos vaya indicando y vamos a ir analizando todo lo que leímos aquí del versículo 1 al 8. Entonces, al principio, Moisés comunica a las 12 tribus de Israel todo lo que Jehová había mandado conforme a este principio bíblico. Entonces, en el versículo 2, que va a ser con la parte que vamos a iniciar el estudio, está hablando de cuando un hombre hace voto o juramento. Y aquí Jehová le está comunicando al pueblo a través de Moisés que ahora
está obligado a cumplir todo lo que salió de su boca. Uno de los principales problemas que tenemos hoy en día, no solamente en el mundo, en lo que es la sociedad, pero específicamente en las congregaciones, es que tendemos a hacer promesas muy frecuentemente, pero el problema es que jamás las cumplimos. Entonces es un problema muy serio porque según lo que Dios estableció en la Torá, cada vez que de nuestra boca sale una promesa o un juramento, ahora estamos en obligación de cumplirlo. Entonces, la primera parte, que es con la que vamos a trabajar el día de hoy, es cuando un hombre o el jefe de familia hace una promesa o un voto. Entonces vamos a ver dos porciones. Vamos a ver primero Deuteronomio 23 del 21 al 22. Y vamos a ver qué es lo que nuevamente Jehová está recordándonos acerca de este principio bíblico. Deuteronomio 23 del 21 al 22. Cuando haces votos a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Entonces, aquí de una manera muy sencilla, Jehová en Deuteronomio, que es una porción que vamos a ver más adelante en los siguientes Shabbats, está recordándonos que el hacer voto es algo muy serio. Entonces dice en el versículo 21 que si haces alguna promesa o algún voto, tienes que cumplirlo porque entonces ya Jehová lo va a demandar de ti. Y si no lo haces, dice que sería pecado. Y además da la solución al problema. Para todos aquellos que les es muy fácil abrir los labios y hacer promesas que nunca cumplen, da una solución más efectiva. Dice, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Entonces, Dios nos hace una advertencia muy seria en cuanto a las promesas y juramentos, porque en realidad para los seres humanos nos es muy fácil muchas veces decir o prometer cosas, sobre todo cuando somos guiados por las emociones, y no sé, tal vez para reconfortar a la persona con la que estamos hablando o para hacernos sentir importantes o responsables. Muchas veces hacemos promesas, pero el problema es que con el tiempo se nos olvidan y dejamos de cumplirlas. Esto creo que ese es un detalle que muchas veces no comprendemos muy bien, porque pensamos que el hacer una promesa es solamente ligado a lo que es la palabra de Dios. Y en el día a día de nuestra vida muchas veces nosotros pues vamos cometiendo ese error de ir prometiendo a las personas, a nuestros hijos, a nuestros padres, cosas que muchas veces no cumplimos, porque pensamos que esas promesas no están ligadas a algo que Dios tiene establecido. Lo ligamos únicamente a lo que Dios está estableciendo en su palabra. Pero muchas veces esas promesas que hacemos, Dios nos va a exigir cuenta de lo que estamos prometiendo y no cumplimos. Sí, es un problema que sucede muy a menudo, sobre todo cuando hay emociones de por medio. La gente se le hace muy fácil decir cosas. Entonces las consecuencias van a venir después, porque obviamente
de cada palabra que sale de nuestra boca, Dios va a demandar responsabilidad por ellas. Vamos a Eclesiastés 5:4. Aquí la Escritura nos va a decir exactamente lo mismo con otras palabras. Lo importante de todo esto es ver que Dios es consistente en la Escritura. En esta porción en Eclesiastés vamos a ver al autor hablando exactamente de este principio bíblico. Eclesiastés 5:4 dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Entonces, aquí nos está diciendo la Escritura que los que hacen promesas y no las cumplen, para Él son unas personas insensatas. Y además termina diciendo que tenemos que cumplir todo lo que prometemos. Sí, muchas veces esa es la parte que nos cuesta mucho trabajo de entender, porque como decía usted, cuando nos ganan las emociones, prometemos hasta lo que no nos imaginamos y pensamos que no va a tener una repercusión en nuestra vida. Pero si nos adentramos y estudiamos lo que es la palabra, nos damos cuenta de que Dios va a demandar. Para Dios es algo serio, así es. Sí, sobre todo en el mundo la gente es muy dada a hacer promesas y hoy en día se le reclama mucho, por ejemplo, en la esfera política, a todas esas personas que hacen campañas, después resultan electos y después la gente les empieza a demandar que qué pasó con todas las promesas que habían hecho. Entonces es algo que el mundo practica como una estrategia simplemente para lograr ciertas metas. Y creo que es un ejemplo muy bueno para nosotros, los que decimos ser discípulos de Yeshua, nuestro Mesías, porque es un ejemplo precisamente el cual no debemos de seguir. Nuestro testimonio es muy importante, entonces es también muy importante que si nosotros damos una palabra, tengamos la madurez para poder cumplir todo lo que prometemos. Entonces, en el ámbito ya espiritual, hablando de nosotros como creyentes, resulta que sucede algo muy parecido. Cuando estamos con una persona que tiene problemas, muchas veces se nos hace fácil decir y lanzar promesas, pero el problema es que cuando pasa el tiempo y no somos lo suficientemente maduros para cumplir ahora lo que ya habíamos prometido. Entonces, para Dios, si ustedes se dan cuenta, solamente hemos visto 3 porciones en la Escritura y Dios hace advertencias muy serias acerca de los que no cumplen sus promesas. Entonces, es un problema muy cotidiano y es algo que tenemos que empezar a trabajar para evitar tener que afrontar las consecuencias sobre estas cosas. No sé tú, Nibardo, si hayas tenido alguna experiencia o algún ejemplo que nos puedas dar en tu vida de alguna situación donde alguien prometió algo y de repente no lo cumplió. Yo creo que es más que pues, algo que se haya prometido, pastor. Yo creo que es algo en el que tenemos nosotros que analizar todos los días de nuestra vida. Muchas veces nosotros como padres se nos hace fácil a nuestros hijos prometer cosas que no podemos cumplir. Y
incluso nos trae hasta conflictos muchas veces en nuestra casa, en nuestra familia, porque nos la pasamos muchas veces viviendo de esa manera, prometiendo cosas que si tu hijo quiere algo, le prometes que le vas a cumplir algo y de repente no está a tu alcance y terminas incumpliendo lo que habías. Pero en tu vida personal, ¿alguna situación donde alguien no te haya cumplido a ti? Podría yo nombrar muchas etapas de mi vida que realmente habían personas que decían prometer cosas que muchas veces no se cumplieron y nos viene arrastrando muchas veces a nosotros como personas, situaciones que nos hacen sentir mal. Yo me acuerdo que cuando mi papá se iba de viaje nos prometía que cuando regrese iba a estar más tiempo con nosotros y lamentablemente no pasaba. ¿Sí? Regresaba mi papá y se pasaba más tiempo con sus amigos y era una etapa de mi vida que me marcaba mucho como niño. Sin embargo, fui aprendiendo a vivir con esa parte de mi vida y fui aprendiendo que esa situación uno no lo debe de generar porque es muy doloroso cuando no cumples lo que prometes. Esa es una parte que realmente sí marca y que tiene uno que aprender a vivir con eso. Yo quiero, a manera de testimonio, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en cierta empresa en una época de mi vida, a mí me llamaron para ofrecerme un empleo y me ofrecieron cosas muy atractivas, que fue prácticamente la razón por la cual yo renuncié al otro trabajo. Y lo entendemos ahora porque ya siendo creyentes tú sabes que el mundo es el mundo y que si no reconocen a Dios y no creen en Dios es una actitud normal. Pero esto nos enseña muchas cosas porque todo lo que está aquí en la Escritura es para instruirnos y como tú dijiste, ahora nosotros tenemos que tener el cuidado de no lanzar promesas vacías porque sabemos que si lo hacemos y no cumplimos, vamos a tener que afrontar las consecuencias y Dios nos va a demandar esas cosas. Pero también como ejemplo a los demás, a la gente del mundo, es muy importante dar testimonio porque ellos tienen que aprender que aunque no crean en Dios, si ellos prometen algo, tienen que cumplirlo. Entonces, lo que sucedió en este trabajo es que con el tiempo, empezaron a pasar los meses y los años y yo no recibí todas las promesas que se me habían hecho. Entonces, enfrente de toda la empresa, hablé con el jefe y le hice ver que había prometido cosas que jamás cumplió. Y lo hice a propósito de esa manera porque él seguía contratando gente y llegaba la gente pensando que le iban a cumplir todo lo que les habían prometido y les hacían exactamente lo mismo que a mí. Entonces es una realidad que obviamente el mundo que no conoce a Dios se maneja de una manera diferente. Pero es importante también dar un ejemplo, no solamente de que si tú puedes cumplir tu palabra, también ellos están en obligación de hacerlo. Entonces, algo de lo que me acuerdo mucho que realmente tiempo después fue la razón por la cual yo fuera prácticamente echado de la empresa, es porque siempre que había una situación así, yo siempre le hacía ver a mi jefe todas las cosas que estaban mal en él y eso no le gustaba nada y mucho menos que lo hiciera enfrente de los demás.
Entonces era una situación en la cual yo siempre le reclamaba que yo estaba cumpliendo con el trabajo, que le estaba cumpliendo con los horarios, con las cosas que él me había exigido, pero el problema no era mío, sino era de él por su falta de cumplimiento. Entonces es muy importante para nosotros como creyentes no solamente no permitir que se engañe a los demás, pero también señalar cuando se nos está engañando a nosotros. Y no por nosotros mismos, por obtener un beneficio, porque además bíblicamente estamos en todo nuestro derecho de reclamar cuando se nos promete algo y no se nos cumple. Pero además es importante que los demás tengan conocimiento y temor de Dios, que sepan que hay gente que se maneja con otros valores y con otros estándares, y hacerle conocer al mundo que Dios va a pedir cuentas, creas en Él o no. Entonces es algo muy importante el testimonio no solamente nuestro, pero también el testimonio de los demás. Y siempre hacer notar estas cosas siempre es importante. No solamente por nosotros, pero sino también por los demás que están siendo afectados. Entonces, Dios es muy serio en cuanto a esto. Y de hecho, en la Escritura vamos a ver otros ejemplos, no solamente los que acabamos de ver en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento también está lleno de estas exhortaciones para cumplir nuestras promesas. Entonces, no sé si tú tengas algunos textos que quieras compartir. Sí, de hecho, abundando un poquito más ese tema, muchas veces tanto nos hacen promesas como muchas veces también nosotros incurrimos a ese tipo de situaciones. A mí me ha tocado en situaciones donde he visto a personas que prometen que van a cumplir cierto parámetro en el trabajo y se les contrata y todo eso, y resulta que no es todo lo que habían prometido. Y eso es un vivir todos los días de nuestra vida, sucede ese tipo de... Del Nuevo Testamento a mí me llamó mucho la atención esta afirmación. Está en Mateo 5:33. Dice, además haber oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque Él es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y es una afirmación un poquito más seria lo que está haciendo, porque muchas veces pensamos que las promesas aquí nos está exhortando un poquito más a cómo actuar, y nos está exhortando con más firmeza. Ok, pero vamos a leer los versículos posteriores a los que leíste, 36 y 37 también, dice, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea tu hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Entonces, sí, tienes razón, aquí nos está diciendo el Señor, porque además está hablando Jesús aquí, y está hablando a todo el sistema religioso de su tiempo. Estaba hablando en público a todos los que querían oír su palabra y les estaba diciendo de la seriedad de hacer juramentos. Pero si vemos en los dos últimos versículos que leímos, se refiere básicamente Jesús aquí a las promesas que tú haces
sabiendo que no está en tus manos el que se cumplan o no. Y eso es lo importante de esta porción. Cuando tú juras diciendo la verdad, no hay ningún problema con Dios porque estás hablando la verdad y entonces no tienes ningún problema con Dios. El problema es cuando haces un juramento y estás mintiendo o sabes que no está en tus manos cumplirlo. Por eso en el versículo 36 dice que tú no puedes hacer blanco o negro un solo cabello de tu cabeza. Y esto se refiere a las ocasiones cuando haces tú un juramento en el cual sabes de antemano que no está en tus manos el cumplirlo y entonces ya caes en un juramento en falso. Por eso en el 37 dice que tu hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, del mal procede. Entonces, esta porción nos advierte de soltar juramentos cuando no está en nuestras manos el que se cumplan. Y es algo muy importante, porque en muchas ocasiones decimos cosas que ni siquiera tenemos el poder y la autoridad para poder cumplirlos. Entonces automáticamente ya se está convirtiendo en un juramento en vano. Y esta es una parte que muchas veces lo vamos nosotros dejando generación tras generación. Que muchas veces con nuestro actuar le vamos dejando esa idea a nuestros hijos, de que el hacer un juramento y no cumplirlo, una promesa y no cumplirlo, no pasa nada, y ellos crecen con esa idea. Sí, pero no solamente es a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra esposa, a nuestro jefe, a todo el mundo. Es algo que afecta y estamos dando además un mal testimonio a todos los que nos rodean. No sé si a ti te haya tocado en ocasiones escuchar, por ejemplo, que un creyente dice algo y después le reclaman, y generalmente el reclamo es que le dicen: y lo bueno es que tú te dices que eres cristiano, pero ve lo que estás haciendo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que sí, efectivamente, el testimonio o el mal testimonio que damos a los que nos rodean, sea quien sea la persona, siempre nos afecta y estamos provocando que ellos estén vituperando el nombre de Dios por nuestra falta de seriedad y de madurez. Entonces, por no cumplir, por no hacer las cosas que habíamos prometido, todo eso ensucia no solamente nuestra imagen, sino también la imagen que el mundo percibe de los que decimos ser discípulos de Jesús. El problema es que este mal testimonio no solamente nos afecta a nosotros, sino que también estamos afectando a esa gente que podríamos ganar para Cristo con nuestro testimonio. En vez de acercarlos a Dios, los estamos alejando de Él. Entonces, imagínate lo que piensa una persona que nos ve hacer promesas, hacer juramentos, y de repente no cumplimos, y cada vez que nosotros queremos acercarnos a esa persona para dar testimonio de la palabra, ¿cómo crees que nos reciben? Nos dicen: pero si tú eres un mentiroso, eres una persona que hace juramentos, que promete cosas y no las cumples, entonces, ¿cómo me vienes a mí a hablar de la palabra de Dios
¿Y cómo voy a creer en lo que tú me estás diciendo si estás haciendo cosas que luego no cumples? Y entonces se convierte en lo que tú decías, pero no solamente es con los hijos, es con toda persona que es testigo de nuestro mal testimonio. En vez de acercarlos a Dios, los estamos alejando y esto se convierte en un problema de mal testimonio con el cual estamos vituperando el nombre de Dios. Efectivamente, esa es una parte, yo creo que se maneja de una manera muy difícil en muchos aspectos. Incluso en las propias congregaciones muchas veces el testimonio de una persona muchas veces hace que se distancie la gente, que haya divisionismo entre la gente, porque el propio testimonio que se está dando va en contra de lo que se está haciendo. Imagínate, yo estoy enseñando que en la palabra de Dios debemos de cumplir nuestra palabra y los demás están viendo que yo no tengo la madurez suficiente para hacer una promesa y cumplirla. Entonces es algo muy serio. Y los que no conocen a Dios y nos juzgan muchas veces cuando ven nuestro cambio, si damos un mal testimonio, muchas veces ya ni nos quieren recibir. Así es, sí, no, ni a nosotros ni lo que estamos presentando, que es lo peor de todo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Shabbat Torah. Seguimos viendo este principio bíblico tan importante de no hacer promesas que no vamos a cumplir. Vamos a continuar, Nibardo, en Números 30, porque ahora en los versículos siguientes, del 3 al 8, habla de un aspecto muy importante de hacer promesas. Prácticamente lo que nos está diciendo Dios aquí es que el padre, cuando un hijo es soltero y vive bajo el abrigo de su familia, o por ejemplo la mujer o los hijos cuando viven ya en casa de su padre, ahora están bajo la autoridad de la cabeza de la casa. Y la cabeza de la casa tiene la autoridad para confirmar o para revocar las promesas. Entonces, en la porción que leímos, prácticamente Jehová está hablando de cuando una mujer hace un voto y su marido escucha y no está de acuerdo con esa promesa que hizo su cónyuge, su esposa, él está en todo el derecho de detenerla en ese momento y cancelar la promesa. Al igual los padres, si están sus hijos presentes y sus hijos hacen una promesa a alguien, los padres, especialmente el papá como cabeza de la casa, está en todo el derecho de confirmar la promesa o revocarla. Y es un aspecto muy importante de la Escritura, porque aquí entra la autoridad de la casa. Entonces, no sé si quieras compartir algo acerca de esto. Sí, esa parte es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces nosotros que tenemos hijos jóvenes, ellos son muy dados a hacer compromisos, a hacer promesas con sus amigos. Entonces, nosotros como padres tenemos que estar muy al pendiente de todas esas situaciones para que nosotros podamos ejercer nuestra autoridad como cabeza de la familia, sí, para poder anular esas promesas que están haciendo y que ellos no caigan en pecado. ¿Algún ejemplo que Sí, son muy comunes los ejemplos. Por ejemplo, la parte de la mujer que hace promesas o que hace votos. Es muy común que a veces
uno como esposo o como esposa hacemos compromisos sin consultar, hacemos promesas sin consultar si la otra parte está de acuerdo o tiene tiempo para cumplir esa promesa que estamos haciendo. Y lamentablemente cuando llega el tiempo de cumplir la promesa, empieza el conflicto y muchas veces esa promesa ya se queda sin cumplir. Sí. Porque no analizamos antes de hacer la promesa de si podemos cumplirlo. Yo tengo un recuerdo muy fijo cuando iba en la secundaria, porque hacían juntas con los padres de familia y, por ejemplo, cada fin de año, cuando tú terminabas el ciclo escolar, reunían a los padres para comprometerse a lijar las bancas y volverlas a pintar. Entonces, obviamente, la maestra encargada de ese salón pedía apoyo para comprar pues thinner, pintura, lijas, todo lo necesario para poder dejar el salón en perfectas condiciones para el siguiente ciclo. Entonces era como una tradición. Entonces yo recuerdo que cuando iba en segundo de secundaria, estaba pasando la escuela por problemas económicos. Y entonces yo obviamente no tenía conciencia de cuánto ganaba mi papá, ni de qué tanto era posible para él pues apoyar a la escuela con una cantidad. Entonces en la junta yo recuerdo que la maestra habló de una manera muy conmovedora acerca de las dificultades ni que todos los padres de familia a veces cooperaban con las colegiaturas y con las cosas que demandaba la escuela para tenerlas en óptimas condiciones. Y obviamente los alumnos pues eran muy destructores. Entonces dijo que quién podía apoyar con cierta cantidad de dinero y yo alcé la mano. Entonces obviamente cuando acabó la junta me llamó mi papá y me llevó con la maestra y le explicó, ¿no? Le dijo que yo no había consultado con él para ofrecer esa cantidad y que él obviamente no tenía el dinero para poder pagar o donar una cantidad así para la escuela, ¿no? No era nada estrafalario, pero pues mis papás no tenían una economía así muy holgada, vivíamos con lo necesario, pero no con extra para hacer ese tipo de cosas. Entonces le explicó a la maestra que sin consultarle a él, yo había levantado la mano y que sí iba a intentar cooperar, pero no obviamente con esa cantidad porque estaba fuera de sus posibilidades. Entonces la maestra lo entendió y pues nada más me dijo a mí que tuviera cuidado antes de hacer un compromiso así, que consultara con mis papás, porque obviamente yo no trabajaba, entonces yo no tenía por qué disponer ni decir cantidades porque no me correspondía a mí. Y se me quedó muy grabado porque yo me sentí después muy avergonzado, y no tanto con la maestra o con los compañeros, sino con mi papá, porque éramos 3 hermanos y él trabajaba muy duro y realmente no tenía un sueldo muy holgado. Entonces a mí después me dio mucha pena con él por haber hecho eso. Y créeme que después de eso jamás volví a hacer algo igual, porque realmente sí me sirvió como lección y lo entendí. Entonces es algo muy importante, es algo con lo que debemos de instruir a nuestros hijos y a nuestra familia. Muchas veces por la emoción lanzamos promesas y la verdad no estamos conscientes realmente de lo que estamos haciendo. Y es muy importante no caer en el pecado de no cumplir la promesa, porque aquí la Escritura vimos en diferentes pasajes que para Dios hacer una promesa y no cumplirla es un pecado.
Entonces, sí es algo muy serio. Entonces, es muy importante para nosotros los creyentes estar conscientes de esto, porque cuando escuchemos que nuestra esposa o nuestros hijos hacen una promesa que no van a poder cumplir, nosotros tenemos todo el derecho de detenerlos en ese momento y revocar la promesa, porque si no lo hacemos, entonces debemos ahora de cumplirla. Entonces, eso requiere de disciplina y requiere de estar vigilando cada promesa y cada juramento que en nuestra familia se hace. Obviamente todo comienza con la instrucción. Estudiar esto en familia es muy importante. Hacerle ver a nuestra esposa y a nuestros hijos que hacer un voto o una promesa no es algo que Dios tome a la ligera. Entonces se empieza con la instrucción para evitar ya en el problema tener que solucionarlo. Entonces precisamente la idea de Jehová con la Torá era que todo esto lo estudiáramos y lo pusiéramos por obra, enseñando e instruyendo a nuestra familia, para después no estar en el caso de tener que solucionar el problema, sino de instruirlos para que ellos supieran la importancia y lo delicado que es hacer un juramento o una promesa. No sé si tengas, hay varios versículos más que podemos ver en el Nuevo Testamento que nos van a ayudar a entender precisamente todo esto. Efectivamente, yo aquí marqué uno que me llamó mucho la atención, que es Hebreos 6:16. Si gustas leerlo, Nibardo. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Entonces, ¿qué entiendes en este pasaje? Que muchas veces nosotros se nos hace más fácil salir de cualquier controversia que tengamos haciendo un juramento o haciendo una promesa, aunque sabemos de antemano que no lo vamos a cumplir. Bueno, por eso la Escritura nos advierte. Tú solamente puedes jurar o puedes hacer promesas cuando sabes que las vas a cumplir. Ese es en esencia, no es que nunca hagas promesas ni nunca hagas juramentos, es que solamente los hagas cuando estás seguro de que en verdad los vas a cumplir. Entonces realmente lo que dice el pasaje es que el fin de toda controversia es cuando tú juras pero diciendo la verdad. Porque si estás jurando diciendo una mentira, entonces tú sabes las consecuencias que vas a tener con Dios cuando Él te pida cuentas por todo eso. Entonces sí, el fin de toda controversia es cuando tú juras para confirmación, pero solamente si estás diciendo la verdad. Si no estás diciendo la verdad, estás en graves problemas. Entonces, en esencia es sí puedes jurar, sí puedes hacer promesas, pero solamente cuando las vas a cumplir. Es muy importante. ¿Qué otro, Nibardo, tienes ahí? Aquí señalé unos igual que más que nada son promesas que nuestro Señor hizo hacia su pueblo. A ver. Está en Hechos 1:4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oíste de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo
dentro de no muchos días. Ok, esa es una promesa muy importante. ¿Y qué pasó con esa promesa? ¿Se cumplió o no se cumplió? Sí, se cumplió. Ok, entonces, aquí en esta porción, Dios nos está enseñando algo muy importante, que cuando Él hace una promesa, siempre la va a cumplir. De hecho, la única razón por la cual podemos descansar plenamente sin preocupación en nuestra fe es precisamente saber que Dios siempre cumple sus promesas. Entonces, esta porción, al igual que muchas otras porciones, en la Escritura nos enseña que Dios sí cumple sus promesas. Esto sucedió hace 2000 años. Jesús ya había muerto, ya había resucitado, y en ese momento que habla con sus discípulos, les está diciendo que dentro de no muchos días ellos iban a recibir la promesa que había hecho el Padre y que ellos habían escuchado a través de Él. Entonces, esa promesa, que era ser bautizados con el Espíritu Santo, de hecho, es una promesa que está profetizada en varias porciones del Antiguo Testamento, donde Dios es muy claro con esa promesa, que habría días donde su Espíritu se iba a derramar sobre sus siervos, sobre sus siervas, Y esa promesa hecha en Joel 2 es una promesa de doble cumplimiento, porque se cumplió aquí en esta porción que tú leíste, que es previo a Shavuot o Pentecostés, la fiesta de las semanas, pero después se va a volver a cumplir antes de que venga la gran tribulación. Entonces es una promesa de doble cumplimiento, pero sabemos que si Dios lo cumplió la primera vez, con mucho más razón sabemos que lo va a cumplir la segunda vez, porque ya tenemos el testimonio de que sus promesas y juramentos son verdaderos. Entonces, esto es muy importante. Cuando recibieron el Espíritu Santo, era en base a las promesas del Padre la primera vez, pero de la misma forma se va a cumplir antes de que regrese nuestro Señor por segunda vez. Entonces es algo muy, muy importante. ¿Alguna otra, Aníbardo? Otra Hebreos, que te haya llamado la atención. Hebreos 6, del 12 al 15. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces, esta porción también es muy importante, y algo interesante de esta porción es que mucho después de que sucedió esto, el autor de Hebreos estaba poniendo este pasaje del Antiguo Testamento como testimonio de que Dios cumple sus promesas. Entonces, esta promesa, ¿a quién la hizo Dios? A ver, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Entonces la promesa la hizo Dios a Abraham, y la promesa consistía en que lo iba a bendecir en abundancia y que lo iba a multiplicar grandemente. Entonces, nosotros tenemos el testimonio ahora, después de que han pasado ya muchos años, de que Dios cumplió también esta promesa, porque tuvo un hijo, pero a través de su descendencia, el pueblo se multiplicó de tal manera
que hasta el día de hoy, a pesar de lo que sucedió en el Holocausto, el pueblo judío se sigue multiplicando en gran manera. Entonces, no solamente lo cumplió Dios a Abraham en su momento, sino que lo sigue cumpliendo con cada generación. El pueblo de Israel ha pasado por muchas etapas donde lo han querido exterminar y no han podido por una sola y sencilla razón, porque sigue vigente la promesa de Dios. Y aunque hoy en día no todo el pueblo de Israel cree en Jehová y en Yeshua, Él sigue cumpliendo la promesa, esperando que su pueblo algún día se arrepienta y regrese a Él. Entonces, realmente podríamos pasar toda la noche leyendo versículos en Gálatas, en Efesios, en Timoteo, en Segunda de Pedro, en Romanos, en toda la Escritura. De hecho, vamos a terminar en Segunda de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto que dice Pedro aquí es muy importante, porque muchos creen que ya la promesa de Dios se retardó y a lo mejor ya hasta se le olvidó. Pero Él quiere hacernos entender, fíjate, y esto fue escrito hace menos de 2000 años, un poquito menos, y dice que no es que Él haya retardado la promesa, sino que Él quiere que ninguno perezca y todos se arrepientan. Y la razón por la cual Dios no dice que ya llegó el día del juicio final es para que los hombres sigan teniendo oportunidad de arrepentirse. Entonces aquí estamos viendo que está actuando la misericordia de Dios sobre toda la humanidad, pero sabemos que algún día va a ser el día en que Él diga, hasta aquí llegamos y ahora sí se va a cumplir todo y va a venir el juicio final y la gran tribulación. Pero la realidad es que Él está esperando que todos nos podamos arrepentir. Su deseo es que la humanidad se arrepienta para que no tengamos que ser llevados a condenación eterna. Entonces, ¿quieres decir algo ya para despedirnos? Pues más que nada cuidemos nuestro caminar con Dios, no lo arriesguemos con situaciones que se nos hace cotidiano, pero que realmente es algo que va en contra de la palabra de Dios. Sí, es muy importante. Hay que instruir a nuestros hijos, a nuestra familia, y hay que hacerles ver que las promesas de Dios son siempre fundadas en la verdad y que las va a cumplir todas, así como las positivas, también las negativas. Y también tenemos que hacerles entender que tenemos que tener mucho cuidado con las promesas y juramentos que hacemos, porque Dios nos va a pedir cuentas de todos ellos. Bueno, pues hemos llegado al final del estudio. Que Dios los bendiga. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.